Grabar la clase y vamos a compartir mi pantalla. Vamos a irnos al Notes directamente y vamos a hacer ejercicios. ¿Ok, Lisandro y Cindy? Sí, está bien. Ok, ¿qué ven en sus monitores en este momento, muchachos? Entonces, El Notes. Vamos a hacer el problema 10.1, jóvenes, que involucra varias figuras donde se nos pide lo mismo, pero vamos a entender un poco de cómo se trabaja esto directamente. La idea de lo que es el momento de torsión. Dice así: calcule la torca, tanto magnitud y dirección. Cuando habla de magnitud, jóvenes, habla de un valor positivo, y cuando habla de la dirección es en qué sentido está, si es sentido horario o antihorario. Recordando que el sentido antihorario para nosotros, jóvenes, va a ser de signo positivo y el horario lo vamos a tomar como signo negativo. Alrededor de un punto O, el punto O en todas las figuras es el punto pivote, miren, o el punto bisagra, donde está fijo, de alguna manera, bueno, hay una especie de bisagra sobre el cual va a girar nuestra nuestra vamos a decir que eso es como una especie de varilla. Ok, repito, calcule la torca, tanto magnitud y dirección, alrededor del punto O debido a la fuerza F. La fuerza F esa es la misma en todos los casos, jóvenes, pero está a diferentes ángulos, en cada una de las situaciones que se representan en la figura. En todos los casos la fuerza F y la varilla está en el plano de la página, como se muestra, y la varilla mide 4 metros de largo y la fuerza tiene una magnitud de 10 newton. Miren, ya me están dando para cada caso. Ok, partamos, jóvenes, del problema 10.1. Nos dan que la longitud de la varilla es 4 metros y que la fuerza aplicada en magnitud son 10 newton. 10 newton. Muy bien. Agarremos la primera, jóvenes. Inciso A. O la I. Mejor la A. Tenemos aquí el punto pivot. Tenemos la varilla, cuya longitud obviamente son 4 metros. Pero tenemos la fuerza que está aplicada de manera perpendicular. Miren. Justamente al extremo de la bisagra, del extremo opuesto de la bisagra o del punto pivote. ¿Me van siguiendo, jóvenes? ¿Me siguen, jóvenes? sí, Sí. Sí, ok. Nos están pidiendo torque. Jóvenes, quiero que me recuerden en sus anotaciones cómo definimos el torque. ¿Cuáles fueron las definiciones que dimos para torque? Tau. A ver. A ver, a ver. F por L. Permítanme. ¿Cuál me dice, Cindy? F por L. Pero también estaba F por L seno. Seno del ángulo phi, que es el ángulo que forma la fuerza, y L, que es el brazo de palanca. Hay otra forma también. Quiero que anotemos todas. Estas también. Estas dos las vamos a usar. Pero sabemos que la torque es igual a ¿quién? Al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Se acuerdan? ¿La tienen esa? Cindy. Hola. No, eso no, eso no ¿Segura? lo tenía. Los demás, seguro que no la tenían.
No, ingeniero. No, yo tampoco, yo no entendí. Qué raro, porque si tuvimos que haberla visto. Déjenme ver. Me voy a ir al libro. Y voy a irme aquí. Aquí está, ¿ve? Bueno, habíamos dicho también que la torca era el producto de R cruz F. Me falta esa. La torca es el producto. Bueno, el vector de la torca es el producto R cruz F. Y aquí está, miren la que les decía. Miren, la sumatoria de torques es igual ahí por el momento. Por la aceleración angular. No tenían esa. ¿O es que la copiaron como Yo no. sumatoria? Es lo mismo. En este caso, jóvenes, pues no vamos a trabajarla ni de esta manera ni de esta manera, porque no tenemos en forma de vector, sino que forma de magnitud. Nos conviene, jóvenes, agarrarlo de esta manera. De hecho, el ángulo, jóvenes, que forma, miren, en este caso, la varilla, que es básicamente el brazo de palanca, y la fuerza, ¿qué ángulo forman, jóvenes? 90 grados. 90 grados. Jóvenes, si yo coloco correctamente esta fuerza, o hago esto, jóvenes, esta fuerza está aplicada hacia arriba, sobre la esquina. Jóvenes, ¿cómo giraría con respecto al punto pivot, el punto O? ¿Cómo giraría esta varilla, jóvenes? En sentido antihorario o en sentido horario, con respecto, ojo, al punto pivot. Recuerden que va a girar con respecto al punto pivot. ¿Cómo giraría esto? Antihorario. Antihorario. Antihorario, ¿están de acuerdo todos? Si lo hacemos girar, esto va a girar así, jóvenes, y como este es el punto de apoyo, va a girar de esta manera. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. De acuerdo. Lo que es sentido horario, y ya tenemos el signo, que es positivo. Aplicando la ecuación, jóvenes, decimos nosotros que la torca es igual a la fuerza, que en este caso sería 10 newton, por L, que es el brazo de palanca, 4 metros, por el seno del ángulo entre ellos, que es 90 grados, ¿de acuerdo? Teniendo nuestra calculadora en la en de grados, vamos a usar la calculadora con la letra D en de grados, en el modo D. La torca, jóvenes, ¿cuánto es? Para este primer caso. ¿40? ¿Confirman, jóvenes? Sí. Unidades de la torca. Newton por metro. Newton por metro. Excelente. Eso no es Joule, jóvenes. A pesar de que la unidad de la energía es joules, que es Newton por metro, aquí no lo es, en la torca no lo es. Vamos al B, jóvenes. Lo mismo, nada más que ahora la figura, miren, la fuerza está aplicada de esa manera. Tenemos esto aquí. La fuerza siempre está en la esquina, pero ahora no está aplicada directamente perpendicular, sino que a un ángulo de 120 grados directamente. Positiva, ¿verdad? Sentido antihorario. A ver, jóvenes. A ver, ¿en qué sentido giraría esta varilla si la fuerza está aplicada de esta manera? La línea de acción sería esta. Obviamente esta tiene dos componentes, jóvenes. Una componente, miren, tangencial, y una componente de la fuerza que es radial. Esta radial, jóvenes, no nos abona. La que nos abona es la tangencial. Pero esta ya va a estar dada por la ecuación. No tenemos ningún problema de estarla buscando tanto. Es una ventaja. Pero, jóvenes, aplicando esta fuerza así, jóvenes, ¿cómo giraría la barra? ¿Sentido horario o sentido antihorario? Chicos, Antihorario.
¿Están todos de acuerdo que seguiría siempre, por la forma en que está, obviamente, estaría que la barra, como esta componente es la que nos interesa, haría que el movimiento también fuese, miren, en sentido siempre antihorario, positivo, ¿de acuerdo? De acuerdo. Lo que cambia ahí, jóvenes, es que ahora la sumatoria de torcas es igual a la fuerza, que sigue siendo 10 newton, al brazo de palanca, que la distancia de aquí al punto de la fuerza, que sigue siendo los 4 metros, no ha cambiado porque la distancia sigue siendo la misma, miren, donde está aplicado el punto de la fuerza, 4 metros, por el seno de 120 grados. ¿Cuánto da eso, joven? $34.64. O sea, 34.6. ¿Confirman? Sí. Sí. Newton por metro. Jóvenes, ¿me están siguiendo? ¿Vamos entendiendo cómo se trabaja esto de la torca en este caso? La ventaja del seno, que siempre va a ser el seno del ángulo, y siempre va a dar la componente. Esta es realmente, jóvenes, la componente, este está dado por la fuerza, que es perpendicular, que sería el caso 10 por seno de 120. Si fuera la fuerza radial, o la fuerza que va en dirección de esa, que no nos interesa, porque va en la misma dirección del O, sería 10 por coseno, pero no nos interesa el coseno. La ventaja de esta ecuación que estaba por la torca a través del seno. El inciso C, jóvenes. Miren, jóvenes, aplicada en este punto a 30 grados. Siempre está aplicada a los 4 metros, pero ahora, jóvenes, a 30 grados con respecto horizontal. De igual manera, jóvenes, esta va a tener dos componentes, una componente radial y una componente hacia arriba que es tangencial. La componente radial no nos abona. La tangencial sigue siendo hacia arriba, jóvenes, lo que obliga a que esta varilla se mueva en qué sentido, horario o antihorario. Antihorario. Siempre, en este caso, se va a estar moviendo hacia alrededor del punto antihorario. Los tres casos, jóvenes, están moviendo antihorario, signo positivo de la torca. Y aquí fácilmente la torca es igual, jóvenes, a la fuerza, que sigue siendo 10 newton, por el brazo de palanca, que la distancia sigue siendo a la fuerza de 4 metros, por el seno de ¿cuánto? De 30. Seno de 30 grados. Lo que nos da, jóvenes, que la torca es igual a ¿cuánto, chicos? A 20. ¿Confirman? Sí. Sí, ingeniero. 20 newton por metro. Cambiemos un poquito la temática. Ok. Vamos a irnos al caso D. Fíjense bien, jóvenes, al caso D. Tenemos ahora la fuerza, la misma fuerza. Tenemos la misma varilla, pero la fuerza ahora está aplicada, jóvenes, de esta manera, justamente a 2 metros de la orilla, o sea que también está a 2 metros del punto pivot, ¿verdad, jóvenes? Al final suma 4, ¿de acuerdo? De acuerdo. La fuerza está a 60 grados con respecto al eje o al brazo, ¿no? 60 grados. Jóvenes, ahora las componentes son una hacia abajo, que es la tangencial, y siempre una derecha, que es la radial. No nos interesa la radial. La que nos impulsaría es esta hacia abajo. Jóvenes, ahora cómo se seguirá moviendo en sentido antihorario debido a esta fuerza que está aplicada ahora en el centro. La varilla. ¿Qué giro tendría la varilla, jóvenes, con respecto al punto pivote? ¿Horario o antihorario? Horario. ¿Están de acuerdo todos que ahora giraría de esta forma, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿De qué signo sería entonces? Negativo. De signo negativo. Eso significa
el signo que es antihorario o horario. Y la ecuación, jóvenes, se mantiene igual. La torca sería igual a la fuerza, que siguen siendo 10 newton. Pero ¿cuánto es el brazo de palanca ahora, jóvenes? ¿Cuánto es la distancia del punto pivot al punto de aplicación de la fuerza? 2 metros. Ahora cambió, miren, el brazo de palanca ahora es 2 metros, jóvenes. Recuerden que la definición del brazo de palanca, o esa longitud L, es la distancia del punto pivote al punto de aplicación de la fuerza, que debe ser perpendicular. En este caso, 2 metros. ¿Por el seno de cuánto? De 60. De 60. ¿Cuánto da Tao entonces para este caso? 17.32. Negativo. Recuérdense que el signo indica sentido antihorario. 17.3 newton por metro. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo. La respuesta les va a dar positiva aquí, pero ustedes saben que es negativo, porque el signo va a indicar si es sentido horario o antihorario. En este caso estamos viendo que es sentido horario en el último del D. Ok, jóvenes. El E. Jóvenes, la fuerza, ¿dónde está aplicada en el punto E, jóvenes? En el problema E, ¿dónde está aplicada la fuerza? En el punto. En el punto pivot. Jóvenes, dice la regla que cualquier fuerza que esté aplicada o que pase, miren, como el caso del F, su línea de acción por el punto pivote, no genera torque. ¿Por qué? Si ustedes se fijan, ¿cuál es la distancia de la fuerza al punto pivote en el inciso E? ¿Qué distancia hay de la fuerza al punto pivote? 0. 0. No hay una distancia. ¿Y qué distancia hay de O, jóvenes, a la fuerza F? Cualquiera diría que 4, ¿no? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero lo que pasa es que esta fuerza está pasando, miren, su línea de acción por sobre el punto ¿qué? Sobre el punto pivot. Por lo tanto, la torca en ese inciso, ¿cuánto sería? 0. También 0. Repito, si la fuerza pasa por su línea de acción, pasa por el punto pivot, como es el caso de las radiales, de las componentes radiales que no las tomamos en cuenta, y toda la fuerza pasa por ese punto pivot, directamente la torca es 0. E y F, torca 0. ¿Ok, chicos? Bueno. Ahora, ¿qué sucede cuando hay más de una fuerza aplicándose sobre un cuerpo? Pues hablamos de una torca neta. Hablamos de una torca neta, o sea, de sumatoria de torcas. Vamos a hacer el problema 10.2. Dice así. Calcule la torca alrededor del punto O para las dos fuerzas aplicadas en la figura 10.2. La varía y las dos fuerzas están en el plano de la página. Aquí tenemos, jóvenes, hasta voy a agarrar la figura, creo que me voy a ir al libro. Voy a agarrar la figura directamente para que la tengamos. Muy bien. Muy bien. Aquí abajo. ¿Listo, jóvenes? Ok, ¿quieren que determinemos, jóvenes, la torca alrededor del punto O? La torca, jóvenes, cuando tengo varias fuerzas y alrededor del punto O, hablamos de una torca neta. Miren, la torca neta o sumatoria de torques, miren. ¿Qué sería la torca, jóvenes? Debido a la fuerza 1
sobre el punto O más la torca debido a la fuerza 2 sobre el punto O. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Y si hubiesen más fuerzas, habrían n cantidad de torcas, ¿ok? ¿Ok, jóvenes? Ok, jóvenes. Analicemos entonces, jóvenes, cómo actúa cada torca. Vamos a ver. Veamos la torca 1 sobre O, torque en Z. De igual manera, jóvenes, si vamos a analizar la torca 1, olvidémonos de la fuerza 2, solo analicemos la fuerza 1. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Entienden lo que les acabo de decir? Si vamos a hacer análisis, jóvenes, de cada torca por cada fuerza, vamos a analizar como que solo existe esa fuerza y la otra no existe. En este momento no existe la fuerza F2, solo existe la fuerza F1 para nosotros. Ojo. ¿Sí, chicos? En este caso, jóvenes, la torca que está dada por la ecuación FL seno de phi, veo que la fuerza está totalmente hacia abajo. ¿A un ángulo de cuánto, jóvenes? ¿De cuánto es el ángulo que hay entre el brazo de palanca y la fuerza? Si está totalmente hacia abajo, perpendicular. 90 grados. Muy bien. Aquí me doy cuenta que para la torca 1,0, jóvenes, ¿qué sentido tendría? ¿Horario o antihorario? ¿Cómo haría girar con respecto al punto pivot esa fuerza a la barra? ¿En sentido horario, negativa o en sentido antihorario positiva? Perdón. A ver. Ahí puse la misma, ¿no? Sí, esa es la misma. Aquí es. Sentido antihorario positiva. ¿En qué sentido, jóvenes? Horario. En sentido horario. ¿Están de acuerdo todos que esto se movería debido a la fuerza 1? ¿Se movería en sentido horario? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, ¿de qué signo es esta fuerza? Esta torca. Negativo. Negativa. Y ahora sí, F ¿cuánto vale? 8 newton. ¿Cuánto es el brazo de palanca, jóvenes, que hay desde el punto pivot a la fuerza F1? 5 metros. 5 metros. Por el seno de 90 grados. ¿Cuánto da eso, chicos? ¿Cuánto da la torca que hay que efectúa la fuerza 1 sobre el punto O? Negativo 40. Negativo 40 newton por metro. Muy bien. Ahora, jóvenes, analicemos la torca que la fuerza 2 da sobre 0, la misma ecuación. Pero ahora tenemos que analizar, jóvenes, cómo está actuando. Olvidémonos ahora, jóvenes, que existe la fuerza 1, solamente existe la fuerza 2. Jóvenes, ¿cómo? Esa tiene dos componentes, obviamente, ¿no? Una componente tangencial y una radial, donde la que nos interesa es la tangencial de esa. ¿Qué va a salir sola? Esa sale del seno de 30. Pero ¿hacia dónde hace girar, jóvenes, esta fuerza? A la varía, en sentido horario o antihorario, con respecto al punto pivot. O sea, esta fuerza de... ¿Cómo? Antihorario. Antihorario, es de signo positivo. Entonces nos damos cuenta que esta torca es positiva. ¿Cuánto es la fuerza F2? 12 newton. ¿Cuánto es el brazo de palanca, jóvenes, que hay del punto pivot al punto de aplicación de la fuerza F2? 2 metros. 2 metros. Muy bien.
por el seno de, ¿cuánto era? 30 grados. ¿Cuánto da la torca, jóvenes? De 2 sobre el punto O. 12 ¿Confirman? newtons por metro. Positivo 12 Newton por metro. ¿Confirman, jóvenes? Y si hubiesen más fuerzas, jóvenes, aplico lo mismo para todas. Como solo hay esas dos, entonces ahora sí, la sumatoria de torcas o la torca neta es igual a la torca 1,0 más la torca 2,0, que eso es igual a negativo 40 newton por metro más 12 newton por metro. ¿Cuánto da eso, jóvenes? ¿Cuánto da, jóvenes? Negativo 28. Negativo 28 newton por metro. ¿Confirman? O sea que alguien podría decir que esa torca neta es igual a 28 newton por metro. ¿En sentido qué, jóvenes? Horario. Horario, mire. Horario. Y en vez de poner el signo, ponemos que es en sentido horario. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, con respecto al Tao? ¿Todo bien? ¿Vamos bien, jóvenes? Sí. Jóvenes, ahí les van quedando de tarea otros ejercicios de la guía, acuérdense. ¿Quién me lee el problema 16? Vamos a irnos al 16. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Hágala. ¿Por qué la sumatoria final es en sentido horario? Porque quedó negativa. Menos 40 más 12 da menos 28 newton por metro. ¿El signo indica qué sentido? Negativo indica sentido horario, ¿sí o no? Sí, gracias. Si hubiera acabado positivo, hubiera sido sentido antihorario. ¿De acuerdo? Así hemos trabajado la convención. Así la introducimos la convención. No es obligatoria que sea así, puede ser al revés, pero nosotros lo hemos manejado en el estándar general. ¿Quién me lee el problema 16, jóvenes? A ver, Lisandro. Una barra de metal está en el plano de XY con un extremo de la barra en el origen. Se aplica una fuerza F igual a 7.0 newtons y más negativo 3.0 newtons J. A la barra en el punto X igual a 3.0 metros y Y igual a 4 metros. En términos de los vectores unitarios Y y J, ¿cuál es el vector de posición R para el punto donde se aplica la fuerza? B. ¿Cuáles son la magnitud y la dirección de la torca con respecto al origen producido por F? Muy bien. Aquí nos dan, jóvenes, la fuerza en forma de vectores. ¿Ok? Y nos dan ciertos puntos. Vamos a ver. Dije que tenemos una barra de metal que está en el plano XY con un extremo de la barra en el origen. Ok, básicamente si trabajamos eso, una barra en el plano XY, dibujamos el plano cartesiano del 16. Hacemos el dibujo del plano cartesiano, jóvenes. Muy bien. Y nos dice, jóvenes, que tenemos una barra de metal en el plano XY con un extremo en el origen. Miren. Vamos a suponer que tenemos un extremo en el origen, el cual podría ir, jóvenes, hacia el eje negativo o hacia el eje positivo. Vamos a suponer que va hacia acá. Hacia aquí estaría. Con un extremo en el origen. ¿De acuerdo, chicos? ¿Me van siguiendo, jóvenes?
Sí. Sí. Dice que se aplica una fuerza de 7 newton en dirección y 3 newton y menos 3 newton en dirección J. Ya vamos a ver dónde está. A la barra, pero vamos a buscar el punto. En el punto X igual a 3 metros y Y igual a 4 metros. Ah, quiere decir que la barra no está directamente así como la dibujé realmente. Voy a borrarla, jóvenes. La barra no está. Yo la dibujé en el eje. Perdón. Ah. Bueno, ahí lo borra. En el eje. Sobre el eje X y no me lo está diciendo. De hecho, me dicen, jóvenes, que el punto donde está aplicado la fuerza es el punto X igual a 3 metros y Y igual a 4 metros. Positivo. X igual a 3 metros sería más o menos, por dar una idea, aquí ve, 1, 2, 3 metros. Vamos a poner que aquí es 3 metros. Y Y igual a 4 sería 1, 2, 3, 4 por aquí. Y igual a 4 metros. Donde se unen, jóvenes, aquí es donde se está aplicando la fuerza. Quiere decir que la barra, que tiene su punto en el origen, realmente va de esta forma. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Mire qué interesante. Y la fuerza, jóvenes, que se está aplicando está en ese punto que es de 7 newton en dirección Y. O sea, 7 newton en dirección Y significa que son 7 newton en dirección Y positiva, miren. 7 newton, dirección Y. Y negativo, eso significa que va hacia abajo, 3 newton en dirección J. O sea que hacia abajo iría 3 newton en dirección J. ¿Por qué no le puse negativo, jóvenes? A ver quién me dice. ¿Por qué no le puse negativo 3 newton ahí? ¿Por qué no le puse negativo 3 newton? ¿Cindy? Porque se sabe que es un sentido horario. No, aquí estamos hablando de las fuerzas. Las fuerzas solo son positivas hacia la derecha, positivas hacia arriba o negativas hacia abajo, negativas hacia la izquierda. Aquí son fuerzas, ahorita son fuerzas, no torques. ¿Por qué no le puse el signo negativo? Porque en su lugar puse el vector hacia abajo, hacia el eje negativo de la Y. Sería redundante escribir el vector y ponerle negativo. Ahora, si yo no le pongo el vector y pongo negativo, ahí sí tengo que hacerlo. ¿De acuerdo, jóvenes? De acuerdo. Fíjense qué bien, jóvenes. Aquí tenemos las componentes de la fuerza. Al final una fuerza resultante que yo sé que está en el cuarto cuadrante, pero que no conozco de cuánto es, solo conozco sus componentes. Pero sería fácil encontrar la magnitud, ¿no? A través de Pitágoras, elevando al cuadrado esto más el cuadrado de esto, obtendríamos la fuerza de magnitud F. Pero no queremos eso, jóvenes. Nos están diciendo lo siguiente. Y tenemos las coordenadas, miren, 3 y 4 metros, tanto X como Y. El inciso A nos hace la siguiente pregunta. En términos de los vectores Y y J, ¿cuál es el vector de posición R para el punto donde se aplica la fuerza? Ah, jóvenes, el punto donde se aplica la fuerza es aquí. ¿Cuáles serían las posiciones, jóvenes, X y Y de ese punto? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué posiciones, jóvenes, tiene X y Y en ese punto? Eso me va a dar, jóvenes, el vector R en términos de la componente Y más la componente J. ¿Y qué posiciones hay en ese punto donde está aplicada la fuerza, jóvenes, con respecto a vectores de posición R? ¿Lisandro?
Ya están dados, jóvenes. Solo quieren que los escribamos en forma de I y de J. En forma vectorial. ¿Qué más está hoy? A ver, Lenny, José Luis, Luis Miguel y Manuel. Lenny, ¿está Lenny? Luis Miguel, ¿me escuchan? ¿Me escuchan, jóvenes? Cindy. Ajá. Jóvenes, ¿cuáles serían las componentes del vector de posición en ese punto donde se aplica la fuerza? ¿Cuál sería la componente para I o para Y? 7 y 3. ¿Cuánto? 7 y 3. No, 7 y 3 son componentes de fuerza. Yo quiero 4. componentes de posición, de posición. ¿Cuál sería para I? Para Y. No sería 4. 4. 4 es, pero no la de I. 4 es de quién? De J. Y J. 3 de I. Ah, correcto. Sería 3 metros. Y, porque ya me lo dieron, joven, aquí está lo que me lo dieron de esta forma. Aquí la componente tiene una posición de 3 metros en I. Más en ese punto 4 metros en J. Positivas ambas. Porque ambas están, jóvenes, miren, en ese primer cuadrante. ¿De acuerdo, chicos? Cosa diferente la fuerza. La fuerza en su propio eje aquí está en el cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Hoy sí. ¿Cindy? Sí. Ya tengo R. De hecho, jóvenes, yo también tengo las componentes del vector de fuerza. ¿Cuáles serían las componentes del vector de fuerza en dirección I y J? Ahí sí démoslas con el signo correcto. ¿Cuánto serían I? ¿Cuánto es en la dirección I? 7 newtons. 7 newtons. Y positivo o negativo J. Negativo, ¿verdad? Menos. ¿Cuánto J? 3 newtons. 3 newtons. Jóvenes, nosotros podemos escribir esto así como suma, pero no sumarlos. Porque esto es una representación vectorial. Yo no puedo decir que esto es 7 porque no puedo sumar I con J. Cuidado, eso no es correcto. Ni siquiera podría sumar 3 metros con 7 newtons porque son de diferentes especies, aunque estén en el mismo eje. No, eso no se puede. Pero sí se puede hacer el producto cruz entre ellos. Bueno, ahí ya respondimos el inciso A, jóvenes. El inciso A solo quería que escribiéramos las componentes R en términos y J, en términos de vectores unitarios y J. ¿Y cuál es el vector de posición R para el punto? Ahí está. B, ¿cuáles son la magnitud y la dirección de la torca con respecto al origen producido? ¿Quieren saber, jóvenes, cuáles son la magnitud y dirección de la torca? ¿Quieren, jóvenes, que le demos en el inciso B cuánto es la torca del sistema? Para eso, jóvenes, aquí tenemos R y F en forma de vector. Obviamente la ecuación que nos conviene utilizar, jóvenes, es la ecuación esta última que escribimos. ¿Se dan cuenta, jóvenes? R cruz F. ¿La ven, chicos? Sí. R cruz F. Hay muchas maneras de representar esto, jóvenes. La torca es igual al producto de R cruz F, miren, directamente. Aquí, jóvenes, la forma de verlo es a través de un vector. Las componentes de R, jóvenes, o de una matriz, de hecho. La torca, jóvenes, R cruz F es igual, miren, a la matriz de I, JK de las componentes R. ¿Cuáles son las componentes R? Son 3 en I, 4 en J, 3, 4 y 0 en K. Y las de la fuerza son 7 y menos 3 y 0 en K.
La primera nos representa, jóvenes, el vector de posición en metros. La segunda, la tercera línea o fila nos representa el vector de fuerza en newton. ¿De acuerdo, chicos? Sí. De acuerdo. Esa es una matriz, jóvenes. Vieron seguramente en física, perdón, en matemática o álgebra lineal. Lo que yo quiero es el determinante de esta matriz. Y la forma de verlo, jóvenes, es eliminando filas con columnas. Pero como siempre tengo 0 y 0, porque no hay componente ni de la fuerza ni de la posición en el eje K, al final, si yo elimino esta primera fila y primera columna, queda 4 por 0 y 3 por 0. No tengo la componente en I, sería 0. Si hago lo mismo, eliminando la columna de en medio, y esto para generar J, tengo 3 por 0 y 7 por 0, también me genera 0J. Por lo tanto, jóvenes, la componente final, que es como los otros hemos venido viendo con respecto a Z, la torca va a estar dada por la última, que sería, esto es más menos más la componente K por el producto cruzado de 3 por 3, 3 por negativo 3 da negativo 9, menos, dice la regla, 7 por 4, 28, en dirección K. ¿Esto da cuánto, jóvenes? Menos 9, menos 28, ¿cuánto da? Negativo 37. Negativo 37 newton por metro, ya es torca en dirección K. Miren, y ya tengo, jóvenes, la torca en términos de vectores. Pero resulta el caso que la única componente es en qué dirección. Jóvenes, ¿en qué dirección me quedó la torca realmente? ¿En dirección qué? K, ¿no? Chicos. Sí. Si yo quiero la Sí. magnitud de toda la torca, jóvenes, aplico Pitágoras. Dice que sería 0 al cuadrado más 0 al cuadrado más positivo 35. Todos positivos porque al final están elevados al cuadrado, jóvenes. Por 37 al cuadrado. Raíz. Al final esto da, la raíz de esto elimina esto porque 0, 0. Bueno, no lo voy a hacer así porque van a confundir. Esto queda, jóvenes, simplemente como la torca de la raíz solo de 37 al cuadrado. Porque esto es 0 y 0. Esto elimina esto. Y la magnitud de la torca, jóvenes, es igual a 37.0 newton por metro. Esa es la magnitud de la torca. ¿En qué dirección va realmente esa torca, jóvenes? ¿Sentido horario o antihorario? Antihorario. ¿Por qué? Es de signo positivo. No, ojo, esto nos va a dar siempre signo positivo, la magnitud. Pero legalmente, ¿de qué signo, jóvenes, nos quedó la torca? Aquí está, miren. Negativo. Negativo 37 newton por metro en dirección de la K, que es la torca, que es lo correcto. La torca nos salió negativa. ¿Qué sentido es el signo? ¿Qué sentido es el negativo? Horario. Sentido horario, correcto. Esta torca, jóvenes, realmente es en sentido horario. Ok, aquí aplicamos nuestra ecuación del producto Cruz, miren. Ahora, hay una serie de condiciones para torca, pero me gusta más con la matriz, porque así entendemos el más, miren. Más I, 4 por 0, 0, menos 3 por 0, 0, al final da 0. Menos J, 3 por 0, 0, menos 7 por 0, 0 da 0. Más K, 3 por negativo 3, negativo 9. Menos de la relación 7 por 4, 28 y al final nos da 37. Eso, jóvenes, simplemente es tal vez de su curso, que seguramente algunos todavía no sé si lo han llevado, de álgebra lineal. ¿Llevaron, jóvenes, álgebra lineal, los famosos vectores y matrices? ¿Alguien ya lo llevó? Sí, ya. Yo lo llevé. Y les enseñaron otra vez determinante de una matriz, ¿no? Este es bien sencillo. Solamente es eso. No creo que ponga un ejercicio así en examen para no martirizarlos a todos, porque creo que no todos han llevado matrices. ¿Usted llevó matrices ya, Lisandro, Cindy, Luis Miguel? Sí. Sí. Vean.
No, que no, igual no los voy a martirizar, ¿de acuerdo? No, no por los momentos. Ok. Hagamos, jóvenes, un ejercicio más. Bueno, tenemos el 6. Pasemos al 11. Después vamos a reunir los dos. El 11. ¿Quién me lee el 11? Leanme el 11, jóvenes. Cindy. Una pieza de maquinaria tiene la forma de una esfera sólida uniforme con masa de 225 gramos y diámetro de 3.0 centímetros y gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por un centro, pero en un punto de su ecuador roza contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción de 0.0200 newtons en ese punto. A. Calcule su aceleración angular. B. ¿Cuánto tiempo requería para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes sobre segundo? Por segundo. Esa rapidez rotacional, eso es omega. Ok, jóvenes, vamos por partes. Tenemos una pieza de maquinaria que tiene la forma de una esfera sólida. Oh, me están diciendo qué forma es, miren. Una esfera sólida uniforme. Y nos dan la masa de esa esfera. Noten, jóvenes. La masa de la esfera es de 225 gramos, que en kilogramos sería 0.225 kilogramos. Y el diámetro de esa esfera son 3 centímetros. O sea, dividan 3 entre 100, jóvenes, ¿cuánto da? 0.03 metros. Y gira alrededor de un eje sin fricción que pasa por su centro. Es una clara idea, jóvenes, del momento de inercia con respecto al centro de masa de una esfera sólida, jóvenes. Primero nos dan su masa, nos dan el diámetro, donde podemos determinar el radio. Y dicen que gira sin fricción, una condición importante, por un eje que pasa por su centro. Pero nos dicen aquí también, pero en un punto de su ecuador, o sea, en el centro, en algún punto de su centro, roza contra una pared, levemente, provocando, jóvenes, que se genere una fuerza de fricción de 0.0200 newton justamente en ese punto. Es como que ese fuera, jóvenes, la fuerza aplicada sobre un punto en el centro. ¿De acuerdo, chicos? De acuerdo. Nos piden calcular, jóvenes, la aceleración angular. Ahora, eso indica, jóvenes, que la esfera tiene su roce, dice, la esfera rosa allí en el ecuador, en el centro, pero en la parte externa de la esfera contra el metal, contra un metal, lo que produce una fuerza de fricción de 0.02 newton en el punto. Muy bien, jóvenes. Nos piden calcular la aceleración angular, pero hay que analizar, jóvenes, ciertas cosas. ¿Hacemos un dibujo, jóvenes, de la situación? ¿Sí? Sí. Aquí está la esfera, jóvenes. La esfera, jóvenes, este es su centro, o su ecuador, mejor, bueno, este es el ecuador. El centro es aquí. Por su centro, jóvenes, hay un eje de rotación, que es este que está aquí, miren. La esfera vamos a suponer que está rotando de esta manera, no sabemos el giro, pero está rotando con respecto a su centro de masa. Esta es una esfera sólida. Dice que en algún momento de su ecuador, esta rosa, escuchen bien, jóvenes, rosa contra un metal. Por aquí vamos a decir que rozó contra un metal, generando, jóvenes, una fuerza de fricción
que se va a oponer al movimiento, jóvenes. Eso es importante. La fuerza de fricción en este caso se opone al movimiento del sistema. Y es de 0. ¿Cuánto? 200 newton. Así era, ¿verdad, jóvenes? Chicos. Sí. El punto pivot básicamente de la esfera es el merocentro, jóvenes. Ese es el punto pivot. Nos están pidiendo, jóvenes, determinar en el inciso A la aceleración angular, o sea, alfa. Nos piden la aceleración angular, jóvenes, alfa, con la que está girando el sistema. Nos dicen que la masa de la esfera es de ¿cuánto? 225 era, jóvenes. Jóvenes, hoy están un poco lentos. ¿Qué me les pasa? Y 3 centímetros de diámetro. 225 gramos, que equivale a 0.225 kilogramos si dividimos entre 1000. Y hay un diámetro de 3 centímetros, que sería 0.03 metros. Lo que indica que el radio es la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 0.03, jóvenes? 0.015. 0.015 metros. Muy bien. Ahora queremos alfa. Si nos vamos a las ecuaciones de la torca, del momento de torsión, nos damos cuenta que la primera pues no nos sirve, no, aquí no aparece, bueno, no es que no nos sirva, sino que aquí no aparece alfa. Donde aparece alfa es en la segunda, miren la que ustedes dicen que no habían copiado. Y vemos que la sumatoria de torques, o la torca neta, jóvenes, voy a escribir la ecuación aquí abajo, es igual, torca neta le voy a poner, es igual al momento de inercia por alfa. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo, jóvenes? Sí. Donde me doy cuenta que lo que necesito está en esta ecuación. Esto es alfa. Si estamos para alfa, jóvenes, eso es igual a la torca neta con respecto a z entre el momento de inercia. La pregunta es, jóvenes, ¿conozco la torca, jóvenes, producida por alguna fuerza en algún momento del sistema? ¿Sí o no? Jóvenes. Conocemos la torca, chicos. ¿Cómo sería igual a la torca? ¿Qué sería igual a la torca, jóvenes? La primera ecuación dice que si no sirve, ojo, yo dije que yo no dije que no nos servía. Simplemente dije que en el momento no es la que nos interesaba esta, pero aparece la torca. Y la torca es F por L por el seno del ángulo phi. ¿De acuerdo, chicos? Sí. Pregunta, jóvenes. ¿Hay alguna fuerza aplicada en algún momento sobre la esfera que puede generar un momento de torsión? ¿Sí o no? ¿Sí o no, jóvenes? Sí. ¿Cuál es esa fuerza? Sí, si me dijeron que sí, ¿cuál es? El 0.0. La fuerza de fricción, correcto. Que es de 0.0200 metros. Bueno, ¿en qué sentido sería esta fuerza de fricción, jóvenes? ¿Horario o antihorario con respecto al punto pivot que está en el centro de la esfera?
Fíjense que pasa algo muy interesante, jóvenes. Donde ubiquemos la fuerza de fricción en cualquier punto de la esfera, porque todos son jóvenes, la esfera es simétrica y es tangencial, siempre se va a oponer al movimiento de rotación. Por lo tanto, jóvenes, siempre va a ser en sentido contrario a ese movimiento, lo que va a dar siempre, jóvenes, un sentido horario, o sea, negativo. ¿De acuerdo, chicos? ¿De acuerdo? Sí, Porque la esfera sí es. Esa es una ventaja que tienen estos sistemas simétricos, todo de las esferas. Esto sería 0.0200 metros por L. ¿Cuánto es el brazo de palanca, jóvenes? ¿Cuál es la distancia que hay de la fuerza en cualquier punto de la esfera a lo externo hacia el centro del punto hacia el centro de la esfera donde está pivoteado? Recuerden que el eje de rotación pasa por la mero centro. Entonces el punto pivot es en el centro. ¿Qué distancia hay, jóvenes? 0.015 metros. Correcto, es el radio. La distancia es el radio. 0.015 metros. ¿Por el seno de cuánto, jóvenes? ¿Cuánto es el ángulo que forma el brazo de palanca R con la fuerza que siempre es tangente a la esfera? A cualquier punto de la esfera. 90 grados. Ya tengo tau. Eso voy a sentirlo aquí. Esto sería menos 0.0200 metros por 0.0, perdón, newtons por 0.015 metros por el seno de 90. Entre el momento de inercia, jóvenes. Aquí es donde yo recurro a la figura. Resulta el caso, jóvenes, que la esfera está girando en su centro, en su menos, alrededor de su centro de masa. Por lo tanto, y sé que es una esfera sólida, por tanto yo puedo determinar el momento de inercia con respecto al centro de masa de la esfera sólida. ¿De dónde, jóvenes? ¿A qué recurro? A la tabla que vimos en la unidad anterior, ¿se acuerdan? Sí, Esa tabla, jóvenes, nos da los momentos de inercia con respecto y es una ventaja que en este caso es una esfera sólida que está girando con respecto a su centro de masa o a su centro. Si nos vamos directamente a la tabla, jóvenes, ¿cuánto es ese momento de inercia? ¿Cuál sería el momento de inercia, jóvenes, de esa esfera sólida que está girando con respecto a su centro de masa? A un eje que pasa por su centro de masa. Dos quintos de mr al cuadrado. Correcto. ¿Lo ven? 2/5, aquí está el h de la masa por r al cuadrado. 2/5 de la masa por el radio al cuadrado. Sustituyendo aquí sería 2/5 de la masa que me la dan, que es 0.225 kilogramos, por el radio, que es 0.015 metros al cuadrado. Y ya, jóvenes, básicamente tenemos la aceleración angular, que sería radianes sobre segundo cuadrado. ¿Cuánto queda eso, jóvenes? Con mucho cuidado con la calculadora. Con este ejercicio vamos a terminar el día de hoy y vamos a continuar el viernes con más problemas del capítulo 10 y esperemos terminar el viernes, si no el lunes, y ese mismo lunes comenzamos, jóvenes, A mí me dio negativo 14.81. ¿confirman, jóvenes? Radianes sobre segundo cuadrado. ¿Quién más me confirma? ¿Está bueno ese alfa, jóvenes, sí o no? Sí. Negativo. Quiere decir, jóvenes, que como es de esperarse, esa fricción está frenando el movimiento de la esfera. El negativo significa que lo está desacelerando. Es el negativo de la aceleración angular. ¿De acuerdo, chicos? ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos, de esto? Aquí aplicamos ya la tercera ecuación. Ya aplicamos las tres formas, de hecho, jóvenes, de la torca. Lo hicimos la normal cuando aplicábamos solamente el producto de FL seno de phi,
aplicamos el producto cruz de R cruz F y acabamos de aplicar los jóvenes con el momento de inercia de un cuerpo. ¿De acuerdo, chicos? Sí. El inciso B dice, jóvenes, que determinemos cuánto tiempo requerirá para disminuir su rapidez rotacional en 22.5 radianes por segundo. Como habla de disminución, jóvenes, eso significa y quiere que veamos cuánto tiempo requiere para disminuir su rapidez rotacional en esta diferencia. Esto es la diferencia de omega final menos omega inicial. Y es negativa. ¿Por qué? Porque está disminuyéndose. Lo que nos están dando ahí, jóvenes, es lo siguiente. Que la diferencia entre la velocidad final menos la velocidad inicial angular es negativo 22.5 radianes por segundo. Y quieren que determinemos, jóvenes, en cuánto tiempo se realiza esto teniendo esta desaceleración. Pero eso es fácil, jóvenes. Si asumimos que esto es una aceleración constante, una aceleración angular constante, entonces tenemos que la ecuación de omega final igual a omega inicial más alfa, que es la aceleración angular, por el tiempo, solamente es despejar para el tiempo, jóvenes. Aquí sencillo. Este se va a restar omega z menos omega inicial, ya lo tenemos, igual a alfa z por tiempo. Despejando para tiempo, pasa a dividir, nos queda que omega z menos omega inicial en z entre alfa nos da el tiempo. Miren, pasa a dividir. Y esto es igual a menos, ya tenemos esta diferencia, entre menos, que es la aceleración angular, 14.81 radianes por segundo cuadrado. El signo con el signo se cancela y nos queda positivo, como debe ser el tiempo. ¿Cuánto da, jóvenes, el tiempo que se tardaría en hacer o disminuir esa velocidad esta esfera? ¿Cuánto nos da eso? 22.5 entre 14.81. Al final solamente queda unidad de segundos. 1.51. ¿Qué hay después del 1? Un 9. Entonces 52, más exacto. Jóvenes, el tiempo que tardaría en hacer esa reducción de velocidad solamente sería de 1.52 segundos. ¿Confirman? Sí. Bueno, el día viernes seguimos trabajando con uno de estos dos ejercicios. Vamos a incluir otros más de la guía. Creo que hasta aquí estamos en el 15, vamos a irnos a la guía. Estamos aquí. Nos faltan solamente estas dos filas del capítulo 10, que los vamos a ver la otra el viernes. Vamos a iniciar el lunes con un breve contenido del capítulo 11. No vamos a ver todo esto, creo que solamente hasta las dos primeras filas. Y después, jóvenes, bueno, vamos a ver hasta dónde estamos ahí. Y después vamos a hacer unos cuantos ejercicios. Y creo que ya el miércoles, por tarde, tal vez el viernes, terminaríamos ya con todo. Y el lunes próximo sería el último examen. ¿Así estamos, jóvenes? Sí. Para este fin de semana tienen el control de lectura final. ¿De acuerdo? Perdón, el control de lectura, la tercera pruebita. ¿Perdón? Vienen los 3 videos los 3 temas. No le escucho. Que si vienen los 3 temas, las 3 unidades. ¿En cuál video? No en la pruebita. Sí, claro. La idea es que ustedes hayan visto los videos y que lean también la parte, lo del libro, la parte de que viene de equilibrio. Pero son ejercicios bien sencillos, jóvenes, son bien sencillos. Y tienen 2 intentos como siempre, ¿de acuerdo? ¿Sí? Sí. Muy bien. Bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, jóvenes, para no saturarnos tanto, para que asimilen bien estos ejercicios. Y seguimos, jóvenes, la próxima clase. ¿De acuerdo? Pues ingeniero, que tenga un buen día. Igual. Buen día, ingeniero.